Vamos al lío, a la química, que es realmente lo que nos interesa y para lo que estamos aquí, y vamos a seguir con este curso de Química 1, que vamos a empezar con el bloque 4, que es la materia. Acordaros que la materia es un tema que ya hemos trabajado en otros cursos y va a ser un poco introductorio a los dos siguientes temas que vamos a trabajar. Hoy vamos a hacer una sesión donde lo que vamos a hacer es recordar una introducción, pero que también donde vamos a recordar un poco los conceptos que ya hemos estado trabajando sobre la materia. ¿Cómo qué? Pues, dame un segundo. Ya está. Ya el segundo ya está acabado. Pues bien, este bloque 4 es la materia. ¿Y qué es la materia? Bueno, ya lo hemos dicho 1000 veces, pero la materia es todo que tiene masa y que ocupa un volumen. No sé por qué pone demasiado. Aquí vamos a cambiarlo ahora en directo. Que tiene masa. Es todo lo que tiene masa y que ocupa un volumen. Y la materia ya sabemos que está formada por átomos. Bien, la materia tiene se pueden medir por diferentes unidades, como son los gramos, porque es masa, gramos, kilogramos, o por una unidad de volumen, como es los metros cúbicos, los litros, los decímetros cúbicos. Y la materia también tiene estados. Nosotros hemos trabajado sobre todo 3 estados, que son el sólido, el líquido y el gas. Recordar que hay más estados, como son el plasma, por ejemplo, pero bien, nosotros nos vamos a centrar en estos 3 estados de la materia y vamos a hacer un breve recordatorio de qué era un sólido, qué es un líquido y qué es un gas. Sobre todo porque recordar que uno de los temas futuros que vamos a trabajar es el tema de los gases. Pues bien, un sólido, pues un sólido es lo que tiene un volumen fijo, no se puede comprimir y tiene una forma determinada. Recordar que todo un lápiz que tengo aquí tiene forma de lápiz, la calculadora tiene forma de calculadora y yo no puedo cambiar la forma a no ser que destroce ese material. Tiene unas fuerzas de atracción muy altas, por eso es muy compacto y tiene una densidad alta. ¿Qué pasa con los líquidos? Pues los líquidos también tienen un volumen fijo y no se puede comprimir, pero estos no tienen una forma determinada, sino que se adapta al recipiente. Yo tengo aquí un vaso con agua, pues el agua tiene la forma del vaso. Si este agua la paso a una botella, adoptará la forma de la botella. Las fuerzas de atracción de los líquidos es más débil que la de los sólidos y la densidad es más baja que en el caso de los sólidos. Por último, tenemos los gases, donde no tienen un volumen fijo, sino que llenan todo el recipiente. Si yo estoy en una habitación cerrada y dejo ir un gas, el gas se va a expandir por toda la habitación. Y este gas se puede comprimir muy fácilmente. Si yo hago la habitación más pequeña, el gas se irá juntando cada vez más y se irá comprimiendo. Por lo que las fuerzas de atracción que hay son tan débiles que no existen entre ellos, porque tenemos unas moléculas aquí, otras allí, están tan separadas que no hay ningún tipo de atracción entre las moléculas y hace que la densidad sea muy baja. Pues bien, aparte de este pequeño recordatorio, también quiero que hablemos sobre el átomo, que es algo que hemos trabajado también en este bloque. ¿Por qué? Porque la materia está constituida por átomos. Entonces vamos a ver estos 2 ejercicios para recordar y repasar el tema de los átomos, y después pasaremos a estos otros 2 ejercicios donde vamos a ver el tema de gramos, moles, átomos, moléculas. Vamos a ver la diferencia entre moléculas, entre átomos. ¿Y por qué quiero hacer esto? Pues bien, porque yo os he dicho que la materia puede tener unidades de masa, de volumen, pero en química vamos a trabajar con moles o con moléculas o con átomos. Entonces, como la materia que nosotros vamos a trabajar
las unidades de la materia que vamos a utilizar son estas, vamos a hacer un breve recordatorio con estos dos ejercicios de gramos, moles, átomos y moléculas. Recordar que todo esto lo hemos trabajado ya anteriormente en otros cursos o en este mismo curso, que es como los dos ejercicios anteriores, el del átomo, pero aquí estamos haciendo un recordatorio, así que si tenéis dudas sobre estos temas podéis ir a ver las sesiones anteriores, que ya las tenéis disponibles en YouTube, o aquí en Twitch también se pueden recuperar. Pues bien, como vamos a hacer los ejercicios, si os parece pasamos a la tableta. Yo también me la preparo. Tenía aquí, lo había cerrado entre una sesión y la otra, y vamos a realizar estos ejercicios. Vale, pues como siempre vamos a empezar leyendo el ejercicio una vez de inicio a final, y después lo volveremos a leer, pero esta vez apuntando los datos y la información que consideremos necesaria. Bien, ¿qué nos dice este ejercicio número 1? Pues nos dice que un átomo tiene 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones. A, ¿qué es su número atómico? B, ¿cuál es su número másico? Y C, ¿de qué elemento químico se trata? Pues bien, recordar que cuando hablamos de un átomo tiene un núcleo central que está constituido por dos tipos de partículas. Unas que voy a dibujar en azul, que serán los protones, y otras que voy a dibujar en verde, que son los neutrones. Y aparte de tener el núcleo, los átomos tienen a su alrededor del núcleo, otras partículas cargadas negativamente, y que son los electrones que os estoy dibujando aquí en amarillo. Pues bien, este enunciado nos dice que este átomo, madre mía, el átomo más feo no me puede haber salido, ¿eh? Este átomo nos dice que tiene 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones. Y nos pregunta que cuál es su número atómico. Recordar que el número atómico lo representábamos por la letra Z, y que el número atómico equivalía al número de protones. Así que si en el enunciado nos está diciendo que el número de protones es igual a 6, sabemos que Z, es decir, el número atómico, es 6. En el apartado B nos pregunta el número másico. También tenéis que recordar que el número másico se representaba por la letra A, y que era igual al número de protones más el número de neutrones que tiene el átomo. En este caso es 6 protones más 8 neutrones, A igual a 14. Y lo último que nos pide el enunciado en este apartado C es de qué elemento químico se trata. ¿Cómo vamos a saber el elemento químico que se trata? Pues utilizando la otra cosa tan necesaria que es en química, que es una tabla periódica. ¿Por qué no hemos sorteado una tabla periódica? Porque es muy sencillo conseguir una tabla periódica por internet, y una calculadora pues a veces económicamente pues tienen un precio. La tabla periódica la puedo consultar por internet. Tener una calculadora científica buena no es tan sencillo, por eso hemos optado por este sorteo de esta calculadora. Bien, ¿cómo puedo saber yo qué elemento químico es? A través de los datos que tengo, que son protones, neutrones, electrones, Z y A, número atómico y número másico. Pues bien, recordar que en la tabla periódica los elementos están ordenados por número atómico creciente, y que el número atómico es único para cada uno de los elementos, es decir, cada elemento tiene un número de protones diferente y va del 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, siendo el hidrógeno el que tiene Z igual a 1, el helio, que es el segundo elemento de la tabla periódica, que está a la derecha, que no lo veis aquí en la imagen, pero si estáis mirando vuestra tabla periódica veréis que es 2, después el litio 3, el berilio 4, y si seguimos hasta Z igual a 6, vemos que es el carbono. Así que nuestro elemento
del que estamos hablando en este ejercicio, que tiene 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones, es el carbono. Muy bien, esto era un ejercicio sencillito con un recordatorio a lo que habíamos estado trabajando en clases anteriores de este curso de Química 1 relacionado con la materia. Otra cosa que hemos estado trabajando en este curso era la masa atómica relativa y vamos a ver este ejercicio número 2 que nos dice. Este ejercicio número 2 nos dice que el elemento cloro tiene 2 isótopos con las masas y la abundancia que se indican en la tabla. Calcula la masa atómica relativa del elemento. Recordar que un isótopo es dos moléculas del mismo o dos compuestos del mismo elemento, lo único que difieren en el número de neutrones, ¿de acuerdo? Recordar que si tienen número de protones diferentes, dos cosas que tienen número de protones diferentes, estamos hablando de dos elementos diferentes. Si tenemos dos elementos con diferente número de neutrones, lo que estamos hablando es que son dos isótopos, y es este caso de aquí. Entonces, cada isótopo tiene un número un número másico diferente. En este caso, el del cloro, tenemos 35 y 37. ¿De acuerdo? Aunque tenga el mismo número de protones, al tener diferente número de neutrones, tiene diferente número atómico. Pero cada uno de estos elementos tiene una abundancia. El cloro 35 representa un 77,35% de la población total de cloro y el cloro 37 representa el 22,65%. Y nos pregunta cuál es la masa atómica relativa, que equivale a la masa que vemos en la tabla periódica, que es la masa atómica, para poder calcular los pesos moleculares. Entonces, para calcular la masa atómica del cloro, lo que tenemos que hacer es multiplicar la masa por la abundancia de cada uno de los isótopos y dividirlo todo entre 100. ¿Esto qué quiere decir a efectos prácticos? Pues que tenemos un isótopo cloro 35, que tiene masa 35, que es de abundante 77,35, así que multiplicamos la masa por la abundancia, 35 por 77,5. Y también a esto le sumamos pues el del otro isótopo, el del isótopo 37, donde su masa es 37 y su abundancia del 22,68. Como estamos hablando en tantos por ciento, todo esto lo tenemos que dividir entre 100. Y si hacemos esta operación nos da 35,453 de masa atómica relativa del cloro. Si nos vamos a la tabla periódica y vemos cuál es la masa atómica del cloro, aquí no lo veis porque está fuera, está en esta siguiente columna, que es la siguiente que no vemos en la imagen. El cloro tiene masa atómica de 35,5, es decir, la misma que hemos calculado nosotros con este ejercicio. Bien, pues vamos a ver los dos últimos ejercicios que están más relacionados al tema de las unidades de la materia, donde tendremos para pasar de gramos a moles, de moles a gramos. Recordar que para pasar de gramos a moles y de moles a gramos necesitamos el peso molecular, la masa molar. Vamos a ver cómo calcular moléculas, que se hace a través del número de Avogadro, y cómo diferenciar entre moléculas y átomos de la molécula. Vamos a empezar con este ejercicio número 3, donde nos dice que el cloruro de hidrógeno, HCl, es un gas que en disolución acuosa tiene comportamiento ácido, es el ácido clorhídrico, y que su masa, nos pregunta A, ¿cuál es su masa molar? B, ¿cuántos moles de HCl hay en 60 gramos de este gas? ¿Y cuántos átomos de cloro? Estoy intentando cambiar lo de muelles, porque tela.
bueno, no puedo. Moles de HCl hay en 60 gramos de gas y C, cuántos átomos de cloro y cuántos átomos totales están contenidos en esta cantidad de HCl. Bien, tenemos que el HCl es un gas en disolución, perfecto, HCl. Nos pregunta cuál es su masa molar. ¿Qué es la masa molar? Pues es lo que decíamos del peso molecular que es necesario para pasar de gramos a moles y de moles a gramos. Voy a escribirlo otra vez porque no sé escribir. Masa molar. Tampoco es que escriba mucho mejor. Muy bien, ¿y cómo puedo saber la masa molar del HCl? Pues bien, será la masa molar del hidrógeno más la masa molar del cloro, porque fijaros que yo tengo HCl, un hidrógeno, un cloro. Si tuviera dos hidrógenos, pues 2 por la masa del hidrógeno. En este caso, al tener solo hidrógeno y cloro, si vamos a la tabla periódica, la masa del hidrógeno es 1 y la del cloro la acabamos de calcular y también la podemos consultar en la tabla periódica, es 35,5. Así que la masa molar de gramos partido por moles del HCl es 36,5 gramos partido por mol. ¿De acuerdo? Por cada mol de HCl tenemos 36,5 gramos. En el apartado B nos preguntan que en 60 gramos ¿cuántos moles hay? Pues bien, como hemos dicho, para pasar de gramos a moles, de moles a gramos, necesitamos este peso molecular, esta masa molar que acabamos de calcular, estos 36,5 gramos partido por mol. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a partir de factores de conversión. Yo tengo 60 gramos de HCl. Ahora voy a tener que hacer un factor de conversión donde tengo que utilizar estos 36,5 gramos por mol. Fijaros que yo lo que tengo ahora son gramos de HCl, por lo que abajo en mi denominador de esta fracción que estoy aquí dibujando, tengo que hacer también gramos, es decir, 36,5 gramos de HCl. Y arriba pondré lo demás que me queda del 36,5 gramos, que son un mol de HCl. ¿Y esto por qué lo hago? Porque así yo ahora podré tachar gramos con gramos y al realizar la operación de 60 entre 36,5 con mi pedazo calculadora, 60 entre 36,5, obtendré 1,64 moles de HCl, porque he tachado gramos con gramos y lo que me queda son moles de HCl. Y ya tenemos el apartado B. Ahora en el apartado C lo que nos pregunta es cuántos átomos de cloro y cuántos átomos totales tenemos en esta cantidad de HCl. Bien, lo que vamos a empezar es explicando un poco el tema moléculas y átomos. Tenemos el HCl, os voy a dibujar aquí la estructura de Luis del HCl y todo esto, el HCl, es lo que es la molécula. ¿De acuerdo? Dentro de esta molécula, de cada molécula de HCl, tenemos un átomo de hidrógeno y también tenemos un átomo de cloro. ¿De acuerdo? Por eso que ahora yo estos 1,64 moles de HCl, a lo que puedo pasarlo gracias al número de Avogadro es a moléculas. ¿Por qué? Porque el número de Avogadro lo que nos dice es que en un mol hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas de HCl. También acabamos de ver que por cada molécula de HCl tengo un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, por lo que puedo utilizar otro factor de conversión donde yo diga que una molécula
de HCl. Y fijaros que lo pongo abajo. ¿Por qué lo pongo abajo? Pues para poderlo tachar con lo que tenía antes arriba, que eran las moléculas de HCl, y lo mismo hago con los moles de HCl. Una molécula de HCl son un átomo de hidrógeno. Y esto lo sabemos por lo que acabamos de ver estos dibujitos que hemos hecho aquí arriba, de que en una molécula tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Pues bien, si hacemos este 1,64 por 6,023 exponente a la 23, tenemos 9,88 por 10 a la 23 átomos de cloro, que era una de las cosas que nos piden en este apartado C. La otra cosa que nos piden en el apartado C es cuántos átomos totales están contenidos en esta cantidad de HCl. Bien, fijaros que en una molécula tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, por lo que los átomos de cloro son iguales a los átomos de hidrógeno, que es igual a 9,88 por 10 a la 23. Si hacemos la suma de hidrógenos más cloros, que será este 9,88 por 10 a la 23 por 2, tendremos el número de átomos totales, que serán 1,98 por 10 a la 24 átomos totales. ¿Sí? ¿Hemos visto bien la diferencia entre moléculas y átomos? Fijaros que cuando es molécula, todo lo que tengo es la molécula. Y después, dentro de la molécula, tendré tantos átomos de lo que sea. En este caso, uno de hidrógeno, uno de cloro. Para poder seguir viendo bien esto y complicarlo un poquito, muy poquito, porque estamos en un nivel muy simple, vamos a hacer este ejercicio número 4, que nos dice que la fórmula molecular de la glucosa es C6H12O6. ¿Cuántos gramos equivalen 1,5 moles de glucosa? ¿Cuántas moléculas de glucosa hay en estos 1,5 moles de glucosa? ¿Y cuántos átomos de carbono hay? Pues bien, tenemos la glucosa, que es el C6H12O6, y en el apartado A nos dice que tenemos 1,5 moles. ¿Esto cuántos gramos son? Pues para pasar de moles a gramos, al igual que para pasar de gramos a moles, lo que necesitamos es el peso molecular de la glucosa. Y para calcular el peso molecular de la glucosa, lo que haremos es sumar los pesos moleculares de los elementos que la forman. En este caso son carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, el peso molecular del carbono es 12. Pero no tengo un carbono, tengo 6 carbonos. Por eso que 12 por 6. Más 12 hidrógenos que tienen peso molecular 1. Más 6 oxígenos que tienen peso molecular 16. El peso molecular del carbono, el hidrógeno y el oxígeno son sencillos, yo me los sé de memoria, pero vosotros podéis consultar la tabla periódica si aún no os lo sabéis, porque no los habéis utilizado tantas veces como yo, que por eso me lo sé de memoria, ¿eh? No porque yo tenga una memoria privilegiada, sino porque lo he utilizado tantas veces que ya me lo sé de memoria. Y si hacemos esta suma, vemos que el peso molecular de la glucosa son 180 gramos partido por mol. Fijaros que en el caso de antes, en el del HCl, sumábamos solo el hidrógeno y el cloro. ¿Pero por qué? Porque solo había un hidrógeno y un cloro. En este caso tenemos 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Se tiene que multiplicar cada peso molecular por las veces que hay ese elemento. Así que para pasar estos 1,5 moles de glucosa a gramos, vamos a utilizar estos 180 gramos partido por mol, pero como os he dicho antes, ahora en el denominador tengo que poner moles, porque tengo antes moles. Y yo sé que un mol de glucosa son
180 gramos de glucosa. Entonces, claro, fijaros que aunque yo ahora he utilizado también el peso molecular, como he hecho en el ejercicio anterior, como antes he pasado de gramos a moles, y ahora estoy pasando de moles a gramos, el factor de conversión, lo que pongo en el numerador y en el denominador, son cosas diferentes, ¿de acuerdo? No siempre vamos a poner lo mismo, sino que veremos qué tenemos antes y según eso ponemos en el denominador y en el denominador una cosa o la otra. Pues bien, haciendo el cálculo con la calculadora, vemos que estos 1,5 moles de glucosa son 270 gramos. Perfecto, pues vamos a ver el apartado B que nos decía. El apartado C nos preguntaba las moléculas de glucosa en estos 1,5 moles. Pues bien, como hemos hecho antes, para pasar de moles a moléculas necesitamos el número de Avogadro. ¿Qué nos dice el número de Avogadro? Pues que en un mol de lo que sea, en este caso de glucosa, tenemos 6,023 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Así que si hacemos este 1,5 por el 6,023 exponente a la 23, tenemos 9,03 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Muy bien, y ahora en el apartado C no nos preguntan moléculas, sino que nos preguntan átomos. ¿Y átomos de qué? De carbono. Pues bien, recordamos que la glucosa es C6H12O6. Como hemos hecho antes, vamos a analizar la molécula. La molécula es todo lo que tenemos, C6H12O6, esto es una molécula de glucosa. Y por cada molécula de glucosa tenemos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y por último 6 átomos de oxígeno. Por eso que ahora estos 9,03 por 10 a la 23 moléculas de glucosa tengo que pasar a átomos de carbono. Y por lo que estoy viendo aquí en este dibujito tan chulo que hemos hecho, chulísimo, en una molécula, vemos que tenemos 6 átomos de carbono. Así que este 9,03 por 10 a la 23 lo tenemos que multiplicar por 6 para ver en estos 1,5 moles de glucosa los átomos de carbono que tenemos. Y nos dan 5,42 por 10 a la 24 átomos. Pues bien, hasta aquí este breve repaso que estábamos realizando de la materia. Recordar que hoy era una sesión introductoria donde hemos repasado conceptos previos. Si tenéis dudas podéis consultar los cursos anteriores que están colgados en YouTube. Ya he empezado a subir cursos de Química 1, por eso que ya he empezado a subir cosas sobre el átomo, que era uno de los temas que hemos repasado hoy. Pero aún así, si tenéis más dudas de esto o de cualquier otra cosa relacionada con la química, tenéis aquí mi correo electrónico aida.punaholaciences@gmail.com y me podéis enviar por ahí las dudas que tengáis. Pues nada, simplemente agradeceros el que os hayáis pasado hoy por aquí. Gracias por seguirme aquí en Twitch o en YouTube. Recordad que nos podéis seguir también en redes, Instagram, Facebook, TikTok o Twitter.